Así es. Bueno, este viernes que pasó me parece que fue un día histórico para la UNSA, para la Universidad Nacional de Salta, que le entregó el título honoris causa al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni a las 18 horas en el aula del Anfiteatro 1. Me parece que fue un hecho histórico por lo que representa Zaffaroni. Por un lado, no solamente para los abogados y las abogadas penalistas, que es uno de los más grandes doctrinarios académicos, sino para todos los pensadores o todos aquellos militantes que tienen una mirada crítica a la realidad social. Bueno, Zaffaroni siempre fue, y yendo a lo que es el nombre del programa, un gran fuego para todos nosotros, nosotras, en que siempre ofreció una mirada alternativa y muy crítica al sistema penal, al sistema punitivo, a la función de las cárceles, a la función de la policía, a las políticas de seguridad. Creo que para todos que en algunos momentos no hemos cuestionado un poco la deficiencia o las problemáticas de seguridad que existen en nuestra sociedad, bueno, Zaffaroni fue uno de los primeros que empezó a darnos herramientas teóricas y prácticas para empezar a desandar ese camino. Y bueno, fue muy importante no solamente la entrega de este título honoris causa. El Zaffaroni es una persona que ha tenido más de 30 honoris causa por distintas universidades, no solamente en la región, sino también en todo el mundo, sino particularmente por el contenido de la clase que brindó una vez que, bueno, hicieron las respectivas palabras. Debo aclarar que acá que uno de los principales propulsores de esta actividad fue el director de la Maestría de Derechos Humanos, que depende de la Facultad de Humanidades de la UNSA, que es Rodrigo Solá. Y bueno, lógicamente, como cualquier honoris causa, fue votado por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y por el Consejo Superior, no de manera unánime, que fue un hecho que a mí me sorprendió, es lo particular, porque tengo entendido que una parte importante de la bancada estudiantil en el Consejo Superior se opuso, lo cual es tanto doloroso también, porque bueno, siempre hemos sido más los jóvenes que nos hemos vinculado con estas ideas más críticas que él presenta sobre el derecho, particularmente sobre el derecho penal. Fuera de eso, dio una clase magistral cuestionando un poco el estado de la política punitiva en el estado actual, ¿no? Dándonos muchas herramientas para justamente sobre ver de que estamos ante condiciones de poder ser una posible Rosario, digo, el fenómeno que existe en Rosario vinculado con el narcotráfico como una problemática que se pueda llegar a seguir extendiendo. Particularmente también habló del caso de Salta, ¿no? Y el problema vinculado con el narcotráfico y sobre el tema con el problema que hoy tienen las policías, ¿no? Habló un Zaffaroni, nos encontramos con un Zaffaroni hablando de la necesidad de fortalecer a los policías, la falta de capacitación, el bajo sueldo que tienen los policías, la imposibilidad que tienen de sindicalizarse, en fin, fue hablando de determinados temas muy actuales, ya con 84 años, la verdad que sorprende que siga tirando tópicos e ideas que nos dan por ahí algún lugar desde donde discutir la realidad actual vinculada al derecho, pero sobre todo, como dije al principio, las problemáticas de seguridad. Así que bueno, la verdad que para celebrarlo realmente fue un hecho histórico, fue la primera vez que vino Zaffaroni a la UNSA, por suerte todavía lo tenemos vivo y muy lúcido, que nos sigue brindando herramientas e ideas para seguir discutiendo el derecho. Y bueno, creo que también una de las cosas que pensaba y que creo que es una gran deuda que aún tenemos y que deja también este discurso de Zaffaroni, esta presentación, es la falta de la carrera de abogacía en la UNSA, ¿no? Un tema que es una discusión, una demanda histórica, ¿no? Hace tantos años, y que eso también de alguna manera influye en la conformación del sistema y del poder judicial que hay en las provincias, ¿no? Me parece que es necesario que en la universidad pública, en la Universidad Nacional, exista la carrera de abogacía para así también poder tener un poder judicial más democrático, porque claramente que solamente es una institución privada que brinde la posibilidad de formarse en abogacía, concluye definitivamente en tener cada vez un poder judicial que menos responde a las problemáticas de la gente. Creo que cada uno y cada una sabe lo que demora que salga una cuota alimentaria, lo que demora que salga un divorcio, lo que demora que salga un juicio, una indemnización laboral. Bueno, todos esos problemas que vivimos en lo cotidiano también tienen que ver en cómo se forman los abogados que van a ser parte de ese sistema judicial, que son que deciden sobre la cuota alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sobre todo eso también toca un poco Zaffaroni y creo que también nos pone en ese horizonte que ojalá una vez la universidad pública también tenga su carrera de derecho. Ahí, bueno, me pasó de... ¿Estuviste presente, Martín, en el honoris causa? Sí, Sí. estuve por Porque suerte. yo no pude ir porque estaba cursando, bueno, el doctorado acá en ciencias sociales, justo coincidían las clases, pero también lo traté esto con otro abogado, con el doctor Daniel Tilca, y él subió, ¿no?, la clase magistral y los diferentes tópicos que fueron tratándose.
había soberanía y dependencia, el derecho penal, ¿no? Es político, la formación del derecho penal en Argentina, el contexto latinoamericano del derecho penal, la situación de la policía y los jueces, esto que comentabas de fortalecer a la policía para trabajar sobre esto, ¿no? Sobre los delitos y demás. La prevención del delito, la reducción del 50% de la tasa de homicidios en Buenos Aires. También, bueno, las estadísticas de homicidios en Argentina, Europa y el resto de América, la tenencia de armas de fuego, también medios, política y derecho penal, relación entre pena y tasa de delincuencia, el poder punitivo, el fin de la sanción en el derecho penal, civil y administrativo. Y bueno, así la verdad que bastantes tópicos, pero había una cuestión ahí que me habían comentado. Como les digo, no pude participar, pero por ejemplo, esta información, ¿no? Que él comienza a dar estadísticas y a plantear que justamente Argentina es uno de los países que menos tiene tasas de delito y cómo esta realidad está totalmente deformada, ¿no? En los medios de comunicación, los cuales plantean que Argentina es un país totalmente inseguro y que él comienza a comparar esos números, ¿no? O sea, que los números hablen por sí solos, ¿no? Tanto que nos estamos llevando últimamente con estas teorías, ¿no? Basadas en números. Bueno, los números y la realidad plantea de que hay menos delitos en Argentina que en otros países, ¿no? Del mundo. Sin embargo, siempre en Argentina los medios de comunicación plantean como que nuestro país es el más inseguro, ¿no? Una de las cuestiones que planteó también se refirió muy actual, ¿no? Porque se refirió a todos los tópicos que están tratándose actualmente y diversos proyectos que hay en el Congreso de la Nación, que es, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad, también la tenencia de armas de fuego, y justamente con la tenencia también expresaba lo mismo, ¿no? En los países donde hay más, está libre la tenencia, ¿sí? De armas de fuego, es donde más crímenes y más muertes y demás hay que en los países que está prohibida la tenencia. O sea, él fue derecho a eso, ¿no? Creo que bastante con respecto a los números. Así que la verdad que fue un gusto tenerlo acá, escucharlo y que venga a hablar, ¿no? De otra versión de los que el sentido común en el sentido común nos quieren imponer y sobre todo a través de los medios de comunicación. Totalmente. Me parece que una de las personas que nos viene enseñando que número mata relato, digo, sobre todo en el ámbito de la seguridad hay muchos discursos que se construyen, sobre todo a partir de lo que él denomina la criminología mediática, que no es otra cosa que los medios taladrando muchas veces la cabeza de sobre hay inseguridad en tal lado, inseguridad en tal lado, y muchas veces esas afirmaciones no se confrontan o no se corresponden con los números efectivamente. Bueno, él decía eso, ¿no? Que justamente en México, Colombia, Venezuela, las tasas de delitos graves, digo, ¿no? Homicidios y delitos de esas características son sumamente altas en comparación de Argentina. Claramente en esto no dice que no hay problemas a resolver, pero que, bueno, que efectivamente los países donde más delitos graves existen están muchas veces vinculados con mayor expansión del poder punitivo, cuando la policía no está capacitada y solamente la mandan con un arma a la calle, esto que vos decías, Ligüe, ¿no? La tenencia, donde hay menos restricciones por parte del Estado, la tenencia libre de armas, digo, todas estas cuestiones que muchas veces se nos presentan como la solución a la problemática de la inseguridad. Hay países donde poseen estas herramientas y claramente no están sirviendo para disminuir la tasa de delincuencia, ni hablar lo que dijo en relación también a de la baja de la imputabilidad, ¿no? Que es un proyecto que ahora ya fue formulado y presentado por parte del Ministerio de Seguridad y la Presidencia de Nación al Congreso de la Nación, donde no hay ningún registro, no hay ninguna experiencia que haya demostrado que bajar la edad de imputabilidad pueda bajar el delito cometido en todo caso por menores de edad, ¿no? Claramente necesitamos una reforma del sistema penal juvenil, tenemos un sistema que aún viene de la dictadura de 1980, pero claramente bajar la edad de imputabilidad no es una respuesta a que vaya, no es una solución que vaya a solucionar la problemática de fondo, y eso me parece que son meras respuestas que dan muchas veces los políticos de una dogmática, de una solución mediática y sobre todo bastante poco realizable
y sobre todo por el estado de nuestras cárceles en la actualidad. También habló de la superpoblación carcelaria hoy, que bueno, si no hay una inversión en política de seguridad, también son cuestiones que hay que tener en cuenta, no solamente encarcelar por encarcelar, sino poder generar condiciones reales de readaptabilidad y reinserción social de la persona que comete un delito para que esa persona no lo vuelva a cometer una vez que salga. Digo, un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, que claramente estas políticas que muchas veces proponen no tienden a mirar estas cuestiones de fondo, ¿no? Doctor, me gustaría hacer una consulta, me estaban preguntando, ¿qué es el poder punitivo? Porque se lo ha nombrado constantemente desde que empezó a hablar, y bueno, acá me estaban diciendo si por favor puede explicar un poquito acerca del concepto. Está muy que bien. Es algo punitivo, sí. El poder punitivo refiere a la capacidad del Estado de sancionar hechos que considera ilícitos. Se le suele decir que es el monopolio de uso de la fuerza, que es lo que tiene el Estado, que bueno, hay distintas teorías cómo surge esto, es relativamente reciente, digo, no hace más de 300 años que los distintos estados empezaron a regular hechos que consideran aberrantes, ilícitos, y configuran una modalidad para sancionarlos, castigarlos, ya sea a través de la policía, a través de un poder judicial. Ese es el poder punitivo, que no es otra cosa que el monopolio del uso de la fuerza pública que tiene el Estado. Sería algo así como perteneciente relativo a un castigo. Claro, es la potestad la posibilidad que tiene el Estado cuando uno comete algo que entiende, esa sociedad entiende que es un delito o un hecho ilícito, esa posibilidad que tiene el Estado de enjuiciarte, de castigarte, sancionarte, llegado el caso. Claro, bueno, perfecto, para quienes preguntaban qué era. Bien, ahí respondimos la pregunta de 10. Circularon versiones con esto, ¿no? Con respecto a la superpoblación de cárceles. Comenzaron a circular en los medios de comunicación de que, por ejemplo, aquellos estaban acusados, ¿no?, del caso Loan, iban a ir a Güemes, que ahí tenemos la última cárcel, ¿no?, que se inauguró. Imagínense, ¿no?, era esa situación de no hay lugar en otras cárceles, y me imagino que también para resguardar tal vez la integridad física, ¿no?, de los acusados, por que ya este caso no tan solo es un delito que se está investigando, sino que tomó tanta relevancia pública y mediática que trascendió bastante, que obviamente la población está totalmente movilizada, ¿no? Yo creo en Corrientes. Que no se lo esperaban, ¿no?, que tenga semejante trascendencia a nivel nacional el caso Loan. Yo creo que mucho tiene que ver obviamente el poder, ¿no?, de los medios de comunicación que se han instalado, ¿no?, los canales, varios canales de televisión a nivel nacional para difundir esta noticia. No tenemos todavía novedades, pero bueno, recordaba esto de la superpoblación de cárceles con ese último tema, ¿no?, que de pronto están trayendo a Güemes. Incluso se habló también de este senador acusado de abuso, que también iba a ir a la cárcel de Güemes, y justamente se da esta situación porque es la última cárcel, ¿no?, que se ha inaugurado en el país, creería yo, cárcel federal, ¿no? Sí, así es. Sí, entiendo también que el criterio fue, bueno, el lugar, la superpoblación y cuestiones también de seguridad. Calculo yo que esos fueron factores que habrán determinado. Sí, me parece que en ese caso, bueno, también uno puede ver muy de afuera, ¿no?, a partir de lo que vamos tomando conocimiento a través de los medios de comunicación, cierto retardo importante del sistema judicial provincial, ¿no?, de Corrientes, donde durante 9 días, que fueron justo cuando fue esa semana, que hubo varios feriados, no se tomó ninguna medida de prueba contundente, y que en este tipo de casos, digo que hay una desaparición de un menor, esos días son los más importantes, ¿no? O sea, durante 9 días, casi 10, no se tomó ninguna medida de prueba. Bueno, justamente el comisario también implicado, quien está justamente detenido acá en la penitenciaría de Güemes, es quien no toma ninguna medida de controlar las salidas limítrofes de Goya ni de Corrientes. Digo, no toman medidas de pruebas importantes, declaraciones, y recién declara incompetente en pasado casi 15 días del día de desaparición. Digo, hay que tener en cuenta que hay protocolos específicos para los casos de desaparición de personas y protocolos específicos cuando la desaparición es un menor de edad, que en este caso no se estuvieron cumpliendo. Bueno, uno puede entender que esa semana hubo muchos feriados y demás, pero el sistema judicial tendría que, sobre todo en este tipo de casos, no demostrar fisuras ni grietas, y bueno, creo que en el caso de la provincia de Corrientes, y este caso en particular, ha sucedido de esta manera porque han dejado pasar demasiados días sin tomar medidas de pruebas importantes que hoy conllevan posiblemente, uno de los factores que conlleva que no sepamos qué pasó con este niño, bueno, tenga un factor gravitante esta negligencia, por decir de alguna manera, del sistema judicial provincial. Así es, la verdad que fue así.
que no hubo medidas, ¿no? Muchos se imaginaban, bueno, desaparece el niño, creo que hay una alerta, ¿no? Alerta Amber, creo que, y demás, que cierran, ¿no? La provincia, empiezan a hacer controles policiales para rastrear dónde está el niño, ¿no? La verdad que tremendo. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte, seguramente vamos a tener también la tanda de acá de la universidad, y ya volvemos con más de Mar de Fueguitos.